Hola, en este vídeo quiero mostrarte paso a paso cómo crear tu cartera de inversión con acciones que pagan dividendos. Te lo prometo, cuando terminemos tendrás todas las herramientas y conocimientos para crear tu propia cartera sin equivocarte. Pero, si lo de crear tu propia cartera se te hace un poco montaña, te enseñaré otro método que no te tomará más de 10 minutos de principio a fin. Soy Josep García, asesor financiero EFPA en appcashwise.com. Empecemos a crear tu cartera de inversión en dividendos ahora mismo. Pero antes de empezar, un pequeño juego. Se conoce como aristócratas del dividendo a empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. ¿Se te ocurre cuáles pueden ser las 5 empresas más grandes que cumplen estas condiciones? Te daré una pista. Todas son empresas de Estados Unidos y forman parte del S&P 500. Al final del vídeo resolvemos la duda. Ves pensando. Comencemos por ver qué es la inversión en dividendos primero. Podemos resumirlo como una estrategia de inversión que se centra en invertir en acciones que pagan dividendos. ¿Y por qué? Pues porque así el inversor recibe dinero por el mero hecho de mantener las acciones. Esta es una de las formas más populares de inversión pasiva. Tienes que saber que existe el riesgo de perder dinero, como con cualquier inversión, y que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Además, este vídeo es educacional y no es consejo de inversión. ¿Y qué son los dividendos? Pues el dividendo es una cantidad de dinero que la empresa decide voluntariamente repartir entre sus accionistas. Sí, es voluntario, porque tenemos muchísimos ejemplos de empresas muy populares que no reparten dividendos, como estas de aquí, que prefieren reinvertir los beneficios para crecer, porque simplemente aún no generan beneficios. Obviamente, el dividendo es proporcional al número de acciones que tienes. Cuantas más acciones de una empresa tengas, mayor será tu dividendo. ¿Y por qué las empresas reparten dividendos? La razón principal es que los jefazos de la empresa no se ven capaces de obtener mayores beneficios reinvirtiendo ese dinero en el propio negocio. Entonces, ¿qué tipo de empresas pagan dividendos? Dejando de lado las dividend traps, luego te explico qué es esta pseudo estafa, las empresas con un negocio maduro que no pueden crecer más y con beneficios sólidos son las que normalmente pagan dividendos de forma regular. Por ejemplo, imaginemos, yo que sé, Kellogg's, una empresa grandiosa, pero sin muchas oportunidades de crecimiento, a no ser, claro, que los restaurantes de boles de cereales se vuelvan mainstream. Sus ingresos se han mantenido muy estables durante años. Por ejemplo, en los últimos 10 años la diferencia máxima ha sido de apenas el 15%. Y como puedes ver en el gráfico, la empresa va pagando dividendos, más o menos constantes, a sus accionistas. Como ejemplo, estas de aquí son algunas de las empresas que pagan dividendos altos en España y son muy populares entre los inversores. Recuerda que al final del vídeo te descubro qué empresas son los aristócratas del dividendo. Sigue pensando. Ahora quiero hablarte de las principales ventajas y desventajas de la inversión en dividendos. Empecemos con los aspectos positivos. Recibir dinero por no hacer nada es el sueño de muchos, y esto es lo que promete la inversión en dividendos. Por lo general, estas empresas tienen un negocio maduro, que no suele dar sobresaltos y con volatilidades menores. Algunos inversores prefieren ir cobrando dividendos para tener dinero con el que complementar sus rentas sin tener que vender las acciones. Pero ojo, que también tienen inconvenientes, que debes conocer, claro. El crecimiento de las empresas es, por lo general, limitado. No esperes que el valor de las acciones suba como la espuma. Los dividendos son opcionales. Una empresa que ha pagado durante 25 años no tiene por qué seguir haciéndolo. Y fíjate que al cobrar dividendos tendrás que pagar impuestos. Y además de no molar mucho, esto reducirá el efecto de interés compuesto, incluso si los reinviertes. Quiero hacerte un resumen ahora del proceso de inversión en acciones que pagan dividendos. Lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta con el broker. Hoy nosotros usaremos Freedom24. Si quieres usar el mismo, encontrarás un enlace en la descripción. Después, obviamente, hay que depositar fondos en el broker. El siguiente paso es estudiar en qué empresas invertir. Y finalmente, solo te queda comprar las acciones. Como te he dicho, veremos cada paso de forma detallada. Incluso he creado una hoja de cálculo que te ayudará con el proceso. Si la quieres usar, solo tienes que buscar en Google appcashwise.com inversión en dividendos y rellenar el formulario que encontrarás. No quiero darte mucha tabarra con el broker. Yo usaré Freedom24 porque ya sé cómo funciona, están regulados en Europa, tienen muchas de las acciones en las que quiero invertir y el soporte es en español. Podrás abrir una cuenta desde el enlace en los comentarios. Solo hay que registrarse y seguir los pasos que te indican. Tendrás que subir algunos documentos como el DNI, pero el proceso no debería alargarse mucho. Aunque si usas un broker diferente, podrás seguir este vídeo sin problemas. El siguiente paso es depositar fondos. Por favor, no deposites más de lo que puedas perder. Tener que vender acciones a la baja para afrontar imprevistos suele ser una forma muy rápida de perder dinero. Por lo general, tendrás dos opciones para añadir fondos, mediante transferencia bancaria o con tarjeta. Yo intentaría hacer siempre depósitos con transferencia.
puesto que añadir con tarjeta suele tener comisiones. Escoger en qué acciones invertir es el paso que te tomará más tiempo, aunque no es difícil. Pero para facilitarte el trabajo, he creado una hoja de cálculo con Google, que te ayudará a organizarte y a automatizar parte del proceso. Antes de entrar en materia, quiero presentarte los conceptos que tendrás que entender y dominar para invertir en acciones que pagan dividendos altos. Diversificación, el payout, rentabilidad por dividendo, dividend traps, el PER, free cash flow y la evolución del beneficio. Diversificar es muy importante. Invertir en pocas acciones o sectores es un error totalmente evitable. El objetivo es reducir la volatilidad de tu cartera, al reducir la dependencia entre los activos, o como lo llaman en estadística, el coeficiente de correlación. Cada inversor tiene sus propias reglas para diversificar, pero a modo de guía te sugiero lo siguiente: invierte en más de 25 acciones, para compensar pérdidas potenciales de empresas concretas con las ganancias de otras. Elige empresas de varios sectores y mercados. Imagina que tienes acciones de 20 empresas inmobiliarias. Si el precio de la vivienda cae, también lo hará el de todas tus acciones. Este último es opcional, pero algunos expertos creen que ir comprando acciones poco a poco es mejor que entrar de golpe en el mercado, para evitar picos de volatilidad. Por ejemplo, tienes la mala pata de comprar acciones antes de la mayor crisis financiera de la historia. Bien, ya sabemos cómo diversificar nuestra cartera. Pasemos al siguiente punto. Existen decenas de ratios financieras, pero la realidad es que el payout y la rentabilidad por dividendo son las más importantes al invertir en acciones que pagan dividendos altos. El payout es la parte del beneficio que la empresa paga como dividendo. Se calcula dividiendo el dividendo por acción entre el beneficio por acción y la multiplicación al resultado. Un ejemplo. Si una empresa tiene un payout del 65%, quiere decir que destina 3/4 partes del beneficio a pagar dividendos. Quédate con que un payout muy bajo, por ejemplo, menos del 30%, no es ideal para invertir en dividendos, pues la empresa en realidad te podría pagar más. Por el contrario, payouts muy altos, de más del 70%, son extraños y pueden indicar anomalías en la empresa. Algunos de estos se conocen como dividend traps. Veamos después qué son. Ahora, a por la segunda ratio, la rentabilidad por dividendo. Esta muestra cuánto ganas en dividendos en comparación con el precio actual de una acción. Para calcularlo, solo tienes que dividir el dividendo anual por acción entre el precio de la acción. Para entenderlo, imagina que Repsol paga 1 euro de dividendo por acción y cotiza a 15 euros. La rentabilidad por dividendo será de 1 entre 15, o lo que es lo mismo, el 6,6%. La rentabilidad por dividendo empieza a ser interesante a partir del 3,5 o 4%. De nuevo, sospecha de cifras muy altas, digamos que por encima del 10%. Sobre todo si la empresa no es muy conocida. Puedes sacar tú mismo esta información de los balances de la empresa, pero es un rollo considerable. Lo más práctico es usar portales como Yahoo Finance, TradingView o similares. Hay que considerar la evolución de estos datos en el tiempo. No debemos elegir empresas que pagaron mucho solo el año pasado. Lo ideal es encontrar compañías con payout y dividendo constantes. Por favor, si te está gustando el vídeo, déjame un like y suscríbete. Así me ayudas a seguir motivado para hacer estos vídeos. Muchas gracias. Uno de los riesgos más comunes es caer en una dividend trap. A mi juicio, esto roza la estafa. Una dividend trap es cuando una empresa ofrece dividendos tan altos que parecen una ganga. Esto suele ser señal de problemas financieros internos. Lo más probable es que en algún momento recorten el nivel del dividendo y tú te tendrás que comer una acción cuyo valor se va a desplomar. Por ejemplo, en TradingView, un agregador de información financiera, podemos ver las empresas con mayor rentabilidad por dividendo. Y si estas cifras son demasiado buenas para creer, probablemente estés delante de una dividend trap en potencia. Por ejemplo, veamos PetSmed Express, una empresa que parece tiene una rentabilidad por dividendo de más del 20%. Muy bien, ¿no? Espera, igual no tanto. Si le damos un vistazo a su cotización, vemos que se está desplomando en los últimos meses. Y además, su margen de beneficio lleva años cayendo. Personalmente, yo no compraría esta acción. ¿Y tú? Dímelo en los comentarios. Por eso, el payout y el dividend yield no son indicadores suficientes para seleccionar empresas. Además, tenemos que invertir en buenas empresas, con negocios saludables. Aquí hay un montón de cosas que estudiar, pero fijarnos en la evolución de los beneficios, el PER, el flujo de caja libre y el sentido común nos ayudará mucho.
Empiezo por lo más importante, que es obviamente el sentido común. Un par de sugerencias. No inviertas en aquello que no entiendas. Estudia cada empresa en la que vayas a invertir. La evolución de la cotización y las cuentas de resultados son un buen punto de partida. Desconfía de payouts y rentabilidades por dividendo muy altas. Al principio igual es prudente elegir acciones de empresas grandes, como las del IBEX o del S&P 500. Aunque no es garantía de nada, suelen tener negocios más sólidos que las empresas pequeñas. Un muy buen dato de cualquier empresa es la evolución de sus cuentas, especialmente el beneficio. No nos vale con mirar los últimos 2 o 3 años. Fíjate en plazos de mínimo 10 años. Quieres ver beneficios sostenidos y lo ideal es que se incrementen como los de Apple. El PER o Price to Earnings nos ayuda a ver si una empresa está sobrevalorada o infravalorada. Obviamente no queremos comprar acciones sobrevaloradas. Simplemente tenemos que dividir el precio de una acción entre las ganancias por acción. Cuanto más alto el PER, más posibilidades de que una empresa esté sobrevalorada. ¿Y qué PER necesitas? Bueno, esto es difícil de decir, porque depende mucho de la situación de la empresa, la evolución de esta y el mercado. Pero una buena forma es comparar el PER del sector con el de la empresa. Por ejemplo, comparo el PER de CaixaBank con el del resto de bancos españoles. Otra cosa que podemos estudiar es el flujo de caja libre, que es el dinero que le queda a la empresa después de cubrir los gastos de explotación. Esto nos dice cómo de bien le va el negocio y cuánto dinero tiene para pagar deudas, reinvertir y dividendos. Calcular esto a mano es muerte. Lo mejor es usar una plataforma como TradingView, Yahoo Finance o similares y completarlo con la hoja de cálculo gratuita que he preparado especialmente para ti. Para hacerte con una copia, busca en Google App Cashwise invertir en dividendos y rellena el formulario. Te llegará una copia con el enlace original a la hoja de cálculo de Google. Crea una copia desde Archivo, hacer copia. Como ves aquí, añadiendo el símbolo de una de las acciones que quieres analizar, se carga información automáticamente. Por ejemplo, podemos añadir Apple o Iberdrola. Obviamente, estos datos pueden ser erróneos, así que haz tus propias comprobaciones manuales. Ten en cuenta que si quieres obtener la rentabilidad por dividendo y el payout, tendrás que seguir el tutorial de YouTube Think Stocks. Te dejo un enlace en la hoja de cálculo y una explicación. No te preocupes, ya casi estamos. Ahora, solo hay que comprar las acciones. Te mostraré cómo comprar una acción de, por ejemplo, Repsol, desde la app de Freedom24. El funcionamiento es muy similar para todos los brokers. Solo tienes que añadir la acción que buscas en el buscador y seleccionarla. Como ves aquí, el broker también te ofrece algunos de los ratios e información que te interesa comprobar, como el dividendo estimado y la cuenta de resultados. Le damos a comercializar y decidimos con qué tipo de orden operar. En este caso será limitada. Añado el precio que estoy dispuesto a pagar y pincho sobre colocar una orden de compra. Reviso la info de la orden y confirmo. Eso fue todo. Ya tenemos nuestra primera acción. Ahora repite el proceso con el resto de acciones que has seleccionado. Tienes que ser muy consciente de que no deberías comprar acciones si no las has estudiado antes. Y te diría que por cada acción en la que quieras invertir le dediques 1 o 2 horas de estudio. Claro, esto es mucho tiempo. Si esto no te motiva, te traigo un método más rápido. Usar un ETF o fondo que invierta en acciones con altos dividendos. Este ETF está gestionado por expertos y va a invertir en decenas o centenares de acciones diferentes. Tú solo tendrás que hacer un par de clics. Hay varias formas de encontrar uno de estos ETFs. Por ejemplo, puedes ir al buscador del broker y buscar Dividend y seleccionar el ETF que más se adapte a lo que busques. Antes de invertir, repasa por favor los datos fundamentales del ETF, como los costes y las empresas en las que invierte. Tendrás que hacerte una pregunta básica. ¿Qué quieres hacer con los dividendos? Lo cierto es que tienes 3 opciones claras: gastarlos, invertirlos en activos financieros más seguros o reinvertirlos en el mercado de valores. Salto el punto de gastarlos, porque me imagino que sabes ya cómo hacerlo. Algunos inversores buscan dividendos para obtener ingresos recurrentes. Dejarlos en la cuenta bancaria es perder dinero. Por la inflación, como ya sabes, podrías reinvertirlos en productos de menos riesgo, que generan algo de interés, como el plan de ahorro de Freedom24. Eso sí, si quieres maximizar el interés compuesto potencial, reinvertir los dividendos en el mercado bursátil es la opción más interesante. Como decía el eslogan del fisco, Hacienda somos todos, o eso quieren. Y el ministro de Hacienda de turno estará muy contento de que cobres dividendos, pues tendrás que pasar por caja. En tu declaración por los dividendos que recibas tendrás que pagar un 19% por los primeros 6.000 euros. Poco a poco la cantidad va subiendo. Cuanto más ganes, más pagarás. Una puñeta algo molesta es que en origen puede que te practiquen una retención. Por ejemplo, si cobras de una empresa americana, tío Sam querrá un 15%. Y después en España te exigirán un 19% mínimo.
Esto no es nada justo, pero la verdad es que la mayoría de países tienen convenios con otros países para devolverte la diferencia. Vamos a resolver el enigma. ¿Tienes ya una idea de qué empresas pueden ser esas aristócratas del dividendo? Pues las 5 empresas más grandes del S&P 500 que han repartido dividendos crecientes en los últimos 25 años son Exxon, Johnson & Johnson, Chevron, AbbVie y Coca-Cola. ¿Acertaste alguna? Dímelo en los comentarios, porfa. Muchas gracias por ver el vídeo. Creo que ahora tienes todas las herramientas para empezar a invertir en acciones que pagan dividendos altos. Te recuerdo que puedes encontrar la hoja de cálculo para elegir las acciones en Google. Solo tienes que buscar AppCashWise cómo invertir en dividendos y rellenar el formulario que encontrarás. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. Para mí es una motivación excelente para seguir currándome vídeos como este. Gracias, un saludo y hasta la próxima.